educación pública, privada. ¡Viva la educación pública! Vamos a arrancar el video bien. Muy buenas a todos, viejos meados. Estamos en un nuevo encuentro en el cual vamos a hablar de un tema que nos atañe de manera muy importante porque los dos somos universitarios, nos toca de primera mano. Uno es traidor, el otro no. ¿Qué quiere decir con esto, Tommy? ¿Cuál es el tema? Y para no dar más vueltas, vamos a hablar del presupuesto universitario, las exigencias que hay de la universidad, Del conflicto entre universidades, el SIN, quédate para saber qué hace el SIN, y el gobierno de Milei y su ajuste. Y vamos a ver si es real el ajuste o no. Para esto tenemos que volver un poquito atrás al pasado. Recordarán que en mes de abril del 2024 el conflicto entre universidades y el gobierno escaló y llegó al final de la marcha federal universitaria, marcha que no solo tuvo la presencia de los viejos meados en Buenos Aires, sino la presencia a nivel nacional. ¿Por qué se dio esto? Bueno, en su momento la UBA tuvo el protagonismo cuando declaró su emergencia salarial, pero también diferentes universidades a lo largo y ancho del país. Es decir, ¿por qué se declara emergencia salarial? Cuando los sueldos, salarios de los docentes universitarios y no docentes universitarios, es decir, todo el trabajo de limpieza, administración, toda esa gente que trabaja en la universidad pero no es docente, cuando el sueldo de toda esa gente está por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué declaró el Consejo Interuniversitario Nacional, el famoso SIN, en ese abril y ahora? Es decir, en todo este 2024 dijeron que la situación de las universidades en todos estos 40 años de democracia nunca había estado tan pero tan perjudicada, dañada, maltratada. Ahora criticás a la universidad que hace 8 meses era Harvard, era Cambridge. No, pero estar en la B Nacional es mucho mejor que estar jugando en el Federal B, que estar jugando en la tercera división de Ecuador. Hay grados de mal funcionamiento. Que algo esté funcionando mal antes no justifica que ahora esté funcionando 3 veces peor. Vamos a ver por qué ahora se levantó todo este escándalo y en los gobiernos de Massa, o el gobierno de Alberto, mejor dicho. Gracias por mi casa. Si es que estamos tan bien como universidades. Lo que tenemos que cerrar en este primer bloque introductorio es saber que el conflicto existe y que el Consejo Interuniversitario Nacional llamó a una lucha, efectivas palabras, lucha contra el ajuste de Javier Milei, y que los rectores de la mayoría, vamos a decir todas las universidades públicas nacionales, acordaron este modo de lucha que llevó a que el inicio del cuatrimestre se vea afectado. Huelgas que llevaron desde 24 horas a 48 y en algunas universidades del interior hasta 72 horas. Ahora bien, Lolo, ¿esta lucha, esta cesantía de clases, se justifica? ¿O son zurditos llorando, lágrimas? ¿O están adoctrinados los rectores? Bueno, nosotros te vamos a decir los datos y vos podés tomar tu propio criterio. Desde que asumió Milei que no hay paritarias con los docentes. No se ha acordado paritarias. Es decir, no se aumentó el sueldo para vos. Se ha propuesto medidas de manera unilateral. Es decir, el gobierno le dice al gremio de docentes, te aumento tanto si querés. Como diciendo, no hay negociación. Tipo, si querés esto bien y si no, también. Tipo, no te aumento nada y listo, seguimos así. Desde inicio de año, dependiendo de la facultad que estemos hablando, puede haber una pérdida de salario de los profesores de entre un 40, 50 y hasta un poquito más o un poquito menos, pero en ese rango de su salario. Es decir, si el año pasado tenían 100, hoy la capacidad de compra que tienen es de 50, la mitad. Con las cosas el doble de caras. Vamos a aclarar un par de cositas con respecto al presupuesto. A principio de año, en abril, estuvo la marcha universitaria que terminó, o en realidad el día anterior se anunció que iba a haber un aumento para las universidades en cuestión de la partida de funcionamiento, que se iba a aumentar el presupuesto para gastos de funcionamiento administrativo en un, no me acuerdo el porcentaje, pero ponerle un 70%, bastante, y la gente se conformó con eso en su idea. En ese momento me acuerdo que se tomó como, bueno, en la partida presupuestaria de las universitarias se aumentó un 70%. Claro, eso lo entendió la gente. Claro, eso entendió la gente, pero no y fue así. Fue una buena estrategia, porque la gente entendió, ya les aumentaron el 70%, si no les alcanza ahora es porque son unos zurditos que lloran y rompen. ¿Por qué hubo un 70% de aumento en las partidas de funcionamiento? Porque semanas antes en la UBA, en varias universidades, se mostraban fotos de las aulas con las luces apagadas, o por ejemplo en el hospital de clínicas de la Facultad de Medicina no había insumos, no había un montón de cuestiones que tienen que ver con esos mismos gastos, y fueron imágenes muy impactantes para el gobierno de Milei, que le jugaron muy en contra y que fueron golpes que le dolieron en su momento,
Entonces el gobierno decidió, no vamos a aumentar la parte del presupuesto que tiene que ver con salarios de docentes y no docentes, es decir, los que limpian, los que se encargan de un millón de otras cosas, y de los docentes, porque podemos simplemente aumentar el presupuesto para los gastos de funcionamiento y no va a haber excusa. No vas a poder decirme, corté la luz porque no me alcanza, no hay insumos en el hospital de clínicas, no hay gas para las estufas. Políticamente funcionó bien. Porque no puedes decir, no tengo para la luz, porque claro, yo te aumenté 70% para la luz. No puedes quejarte de eso, ya te aumenté para eso. Si después no te alcanza para pagarle al profesor de matemáticas, es otro tema. ¿Por qué decimos que no te alcanzó para pagarle al profesor de matemáticas? Porque los gastos de funcionamiento, por más que a uno de lejos le pueda parecer que son importantes, en el presupuesto universitario representan un 10%. Es decir, muy poquito. Y un aumento de un 70% dentro de algo que representa el 10% del presupuesto es menos que 10%, obviamente, ¿no? Es decir, el 90% del gasto que tiene una universidad se mantuvo igual. No hubo ningún aumento para los presupuestos que se encargan de esos gastos, que son los salarios de profesores y de no docentes también. Hay que entender que hay docentes, por ejemplo, como la Universidad Nacional de Quilmes, que están cobrando entre 170.000 y 200.000 pesos. Que esto es debajo de la línea de pobreza. Es decir, profesores que capaz no les alcanza por su sueldo de docente, que quizás muchos trabajan afuera de su trabajo como docente, no les alcanzaría ni siquiera para pagarse el boleto para ir a la facultad de todos los días. Sí, no tengo mal entendido, la Universidad de Quilmes es una de las universidades más golpeadas en este ajuste, queda reflejado en la cantidad de sueldo, en la poca cantidad de sueldo que recibe. Para añadir un dato más a la cuestión presupuestaria y cerrar esta cuestión, voy a decirte que el 50% del salario que perdieron los docentes, para que lo pongamos en perspectiva, es comparable al salario que perdieron en los 4 años de gestión Macri, por ejemplo. Es decir, en 4 años de gestión Macri se perdió un 50% del poder adquisitivo de los docentes. Que teniendo en cuenta el contexto inflacionario, uno lo podrá justificar o no, eso ya es para otro video, porque en la gestión de Alberto Fernández tampoco es que salta ninguna devoción. Lo importante acá hoy en día es que en 8 meses se perdió el poder adquisitivo que se perdió en otras gestiones en 4 años. Esa es la única medida que estamos teniendo. Es un dato. Es un dato. Y después, para finalizar, otro dato es que hay que entender que esta cuestión del presupuesto para docentes y no docentes también afecta a todo lo que es becas, investigación, porque dentro de no docentes entran investigadores y un montón de otras cuestiones que quizás no se ven a simple vista, pero que hacen a gran parte de la universidad y a una parte de la universidad que nos hace grandes, como es la investigación, porque puede derivar en vacunas, tipos de respiradores, un millón de cosas que se consiguen en las facultades. El problema de los que plantean la productividad a la facultad y esta idea de, bueno, las carreras que no dejen plata, chau de la facu, no es solo las carreras que no dejen, o sea, la facultad es mucho más que sentarse en un aula y recibir lo que te dice el profesor, anotar y ir a parcial. Hay un grupo de gente que va a hacer. Sí, hay un grupo, y está bien, o sea, pero la universidad pública, sobre todo la universidad pública, tiene todas estas, y lo digo de primera mano, ayudas a gente desde enfermos, como son los hospitales de la universidad pública, exacto, de gente que está en prisión y la facultad es el único mecanismo que puede volver a insertarse en la sociedad, o hasta, no sé, gente que puede, no sé, terminar un taller de gasista, por ejemplo, la Universidad de La Matanza, sí, un montón de cursos, miles de cosas. Un montón de cursos de tecnicaturas, de oficios, de inglés, de un montón de capacitaciones que no son carreras de grado, pero que son herramientas que para lo que es la comunidad en sí, escalar socialmente en lo que son oportunidades, y además de lo que yo ya mencionaba de investigación referido a todo lo que se investiga en una universidad pública, curas de lo que sea, mejoras en el sistema de medicina, de ingeniería o de lo que sea, son beneficios que después resultan muy baratos para el Estado argentino, porque no es como si lo descubriera AstraZeneca y después tenés que pagar una patente de $2 millones si querés llegar a producir, por ejemplo, una vacuna. Ahora bien, después de este excelente análisis socioeconómico, te estarás preguntando, en mayo, abril, después de la marcha, no vi ningún quilombo. Claro, se apagó el fuego. Se apagó el fuego. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de la negociación que hubo entre el gobierno y la UBA, por qué aparece este fuego? Te advertimos que esa negociación fue exclusivamente con la UBA y no con todas las universidades. ¿Y por qué te estarás preguntando? Bueno, el 16 de mayo la UBA, independientemente de las otras universidades nacionales, acordó una actualización del 270% interanual de respecto al presupuesto sancionado del 2023 y un 300% de aumento para los hospitales universitarios. A partir de acá, la UBA dio por finalizada su emergencia salarial, los traidores de la UBA.
La CIN, ese consejo de universidades que te mencionamos al principio, emitió un comunicado, obviamente rechazando estos tipos de acuerdos que generan una división entre las universidades. Y o casualidad, después de este arreglo con el vicerrector de la UBA, que es radical, se le aprobó la ley bases en diputados y en senadores a nuestro querido Javier. Entonces, desde este humilde espacio rechazamos este acuerdo, espero que lo rechacemos también, traidor, este acuerdo individual que termina rompiendo con el esquema de las universidades en su conjunto. Es por esto que volvemos a este segundo cuatrimestre del 2024 con las mismas exigencias que antes, pero más todavía, con una calidad de vida mucho más dañada, los salarios cada vez más empobrecidos, etc. Es decir, ese acuerdo unilateral que hubo el 16 de mayo no significó la solución, ni mucho menos el fin del conflicto universitario. Con todo esto que hablamos, Tommy, me surge una idea en mi cabeza que no logro resolver. La educación, ¿podemos entenderla después de ver que hay un sector de la sociedad que quizás lo ve como una carga social que no debería ser subvencionada? ¿Es un derecho que nosotros tenemos para exigir al Estado o es más bien un servicio del cual nosotros podemos optar por suscribir o no? Bueno, en estos días recobró una discusión entre si la educación, sobre todo la educación universitaria, es un derecho, como muy bien decías, o es un servicio esencial. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Si la educación siempre fue educación y yo quiero aprender y si soy docente quiero enseñar. Bueno, justamente nuestra gran constitución nos vuelve a iluminar y nuestro gran marco regulatorio nos vuelve a iluminar. Para entender por qué mi ley quiere declarar a la educación como servicio esencial, tenemos que ir a la ley 25.877. Wow, Tommy, ¿las tenés todas memorizadas? Así es, la Ley de Servicios Esenciales. En uno de sus artículos más importantes de esta ley, indica que el Estado, en cualquier servicio esencial, puede involucrarse e impedir el paro y por lo tanto la cesantía de actividades. Es decir, si la educación es un servicio esencial, el Estado puede meterse y echar a profesores que corten su actividad, que hagan paro. Es por eso que, por ejemplo, cuando hay un paro de luz, de agua, hay cierta actividad todavía. Se mantiene un 10%. O sea, es esta idea que se mantenga siempre una reserva de empleados de una actividad. Una cuestión mínima, digamos. Una cuestión mínima. Ahora bien, hasta acá, buenísimo. Sí. Justamente es esencial, ¿no? Claro. No puedes cortar la luz en los hospitales, no puedes cortar la luz de... Quiero que mi pibe vaya. Quiero que mi pibe esté todo el día en el colegio. Es lo que queremos todos. No, por todo el día tampoco, medio padre la cosa. Se entiende, Lorenzo. Y acá es cuando tenemos que remarcar la importancia que la educación es un derecho. Pero no simplemente porque nos vamos a agarrar y abrazar de la abstracción de un concepto de no, la educación. Si sos liberal y te considerás liberal, tenés que entender la educación como un derecho. Benjamin Franklin decía que no hay gastos en la educación, porque todo dinero invertido en la educación es conocimiento del futuro. Y Benjamin Franklin no fue padre de la URSS, sino fue el padre de los Estados Unidos. Así que la educación tiene que ser un derecho justamente porque un derecho es algo estipulado por la Constitución, es algo mucho más que un servicio esencial. Porque vos no podés dar clase por más que puedas si el techo de tu escuela se cae, si tu sueldo no te alcanza para poder comprar comida siendo docente, o inclusive, vamos a reducirlo al completo, si no tenés plata para prender la luz del aula. La educación es, inclusive, y me hago cargo de mis palabras, mucho más que un servicio cloacal. Pero no porque, ay, qué lindo tener la caca que no en la casa, que no me circule. La educación es justamente todo lo que va a solucionar esos problemas en la sociedad. Por más que estudies abogado, hasta, no sé, la carrera que se te ocurra o que no estudies carrera, la universidad pública y sobre todo en nuestro país cruza todas las dimensiones de nuestra vida. O sea, te puedo asegurar que si vas a la esquina, la universidad te está pegando, por más que no seas estudiante o docente. Hace que una sociedad sea distinta, no por los títulos y que los títulos nos hacen más personas, porque estábamos hablando justamente de cómo la universidad otorga un montón de capacitaciones distintas y cómo da posibilidades a hijos de distintas clases sociales de aspirar a otras posibilidades. Yendo a esta cuestión de servicio versus derecho, yo creo que una de las diferencias que hay con el sistema cloacal, por ejemplo, es
una diferencia de urgencia. Si el sistema de cloacas se cancela hoy en día, digamos que estamos en una posibilidad de enfermarnos muy grande. En cambio, la educación es algo de lo cual tenemos que tomarnos la preocupación de pausar un segundo y decir, no, pará, si esto se está haciendo mal, hay que frenar ahora, hagámoslo bien y continuemos. Nadie le va a dar un paro cardíaco por no ir un día a clase, pero en cambio sí va a generar un grandísimo daño que las clases se lleven de mala manera. Es decir, un año de pandemia hizo que chicos hasta hoy en día les cuesta aprender a multiplicar, a leer, un montón de cuestiones. Si vos el día de mañana cierran todos los hospitales, va a haber un montón de gente que va a sufrir un montón de cuestiones. Es mejor parar a tiempo, reorganizar. Esto es como en el fútbol, es mejor un proyecto futbolístico, echar al director técnico en el momento que es correcto, rearmar el equipo, formar un proyecto a largo plazo y hacer las cosas bien. Sí, de hecho, el lema de estas huelgas universitarias es: sin sueldos dignos no hay universidad pública digna. Porque vos el aula la podés abrir, sí, pero si el profesor no tiene para comer, las aulas se te caen. Ya la mitad tuvo que dejar de ser docente, claro, porque no le alcanzaba, y quedan los que o trabajan en otra cosa o tienen una jubilación y van y son docentes igual. Esta productividad de las facultades. La astronomía. ¿Quién tiene el derecho para decir que alguien que va a ser un ingeniero, un científico el día de mañana, que es re importante porque en el campo de las ciencias estamos atrasadísimos, cómo vas y le decís, che, vos no sos productivo? Que entonces nos quedamos con contabilidad y aparte con universidades totalmente precarias. Voy a dar un ejemplo muy sencillo de cómo la educación genera un valor para la sociedad que hasta a veces puede ser que una economía esté totalmente caída a pedazos, pero que el valor que genera la educación rompa barreras. Cuba, una economía destruida. De la cantidad de médicos que tienen una esperanza de vida superior a la de Estados Unidos. Solo con educación. Claro. Después el resto, no vamos a discutir la calidad de vida de los cubanos, un montón de cuestiones que justamente son negativas. Justamente mi punto es, a pesar de todo lo negativo que tiene la economía cubana, sí, la educación, la formación de un montón de gente de esa población en la materia médica hace que la calidad de vida suba un montonazo, sin que los salarios de esos médicos sean dignos, sin que esos médicos reciban lo que merecen por el esfuerzo que hicieron en ese estudio. Eso no está fuera de discusión, pero lo que también está fuera de discusión es que la calidad de vida y esperanza de vida de los cubanos, por la educación de los médicos, no por otras cuestiones, crece exponencialmente. Para finalizar, ¿qué dijo Capital Humano, que es el encargado de la billetera de las universidades? Bueno, que todos los actores sociales justamente de la Argentina en este momento están dando su batalla, están poniéndole el pecho al ajuste y que la universidad también lo tiene que hacer. Y una pequeña moraleja quiero darla a los... La CIDE no tiene que poner el pecho. No, la CIDE no le tiene que poner el pecho, ni tampoco Thor, el nuevo perro de la Casa Rosada. Bueno, una moraleja para la primera fila de la huelga es que no vayamos a nuestro tío Humberto o a nuestra tía Marta diciendo el servicio esencial es malo porque no podemos cortar, porque ahí le estamos regalando una carta. Intentemos sentarnos con nuestros tíos, intentemos explicar, como estamos explicando acá, por qué la universidad es un derecho y por qué es importante que sea de calidad. Después nadie quiere cortar las clases de los chicos, porque la universidad la pagan tanto los pobres como los ricos, lo pagamos todos con nuestros impuestos, pero la universidad tiene que estar, la universidad tiene que ser pública. Hay que entender el valor de una sociedad en la cual los ciudadanos están formados no por una cuestión elitista, sino por una cuestión de calidad de las instituciones, salud, medicina, deportivas, legales, ingenieriles, de todo tipo. Es decir, todo se hace mejor en una sociedad instruida en todos los niveles de instrucción, primario, secundario y universitario. Viva Viejos Meados, muchas gracias por quedarte hasta acá. Podés comentar acá, seguirnos en todas nuestras redes. Cafecito, viva la educación pública y viva la Universidad de los Obreros.